Bueno, y ahora vamos a ver modelos electromagnéticos. Un poco en base a... Nosotros teníamos que desarrollar algoritmos de humedad y para eso tuvimos que explorar diferentes tipos de modelos que nos permitieran hacer esto. ¿Sí? Siguiente. Los modelos básicamente pueden ser teóricos, ¿sí? Estos son modelos de transferencia radiativa o modelos IEM, que son Integral Equation Method, que son el modelo IEM es básicamente para suelos desnudos. Son modelos teóricos basados en parámetros polarimétricos, en ver cómo la polarimetría de una imagen, cómo el campo eléctrico polariza una determinada región del espacio y todo muy teórico. Y después podemos tener modelos empíricos o semiempíricos que nos permitan de alguna manera, combinado con datos de campo y combinado con parte teórica, poder establecer correlaciones y poder invertir algún parámetro de los que nosotros estamos buscando necesitamos. Dependiendo de qué tan semiempírico sea el modelo, vamos a poder adaptarlo a distintas regiones. Si el modelo es muy empírico, ese modelo nos va a servir para una determinada región y después todos los parámetros los vamos a tener que cambiar en la región siguiente. La ventaja de los modelos teóricos es como si son teóricos, ajustando algunos parámetros, quizás lo podamos llegar a adaptar para distintos tipos de configuraciones, dependiendo de cómo son esos eh, parámetros a ajustar. Siguiente. Y acá les traje algunos ejemplos de modelos, de modelos. Si ustedes entran a Snap, van a tener el modelo IEM para poder calcular humedad del suelo utilizando imágenes. Van a tener distintos modelos, dependiendo si usan una serie temporal o utilizan una serie angular, es decir, dos imágenes que pasan con distintos ángulos y puedan estimar humedad del suelo. Con estos modelos uno puede estimar humedad del suelo con suelos desnudos o de muy escasa vegetación y son modelos prácticamente teóricos que tienen en cuenta la rugosidad del terreno, uno podría extraer la rugosidad del terreno y también tienen en cuenta la humedad del suelo. Sí, acá les grafiqué cómo la humedad en función de la rugosidad y la retrodispersión, cómo se ven las curvas. A medida que aumenta la humedad, a medida que aumenta la rugosidad y a medida que aumenta la retrodispersión, cómo se ven esas curvas de inversión. Siguiente. Este es un modelo semiempírico, es el modelo de O, ¿sí? Sugerido por O, también para estimación de suelo. Yo he utilizado este modelo para calcular humedad del suelo para Sentinel-1, ¿sí? Con bastante buenos resultados, sobre todo lo he aplicado sobre zonas desérticas, sobre zonas secas y de muy baja vegetación, y lo he comparado contra sensores en campo. En particular trabajamos con Universidad de Potsdam, que tenía sensores en la provincia de Salta, porque ellos estaban midiendo humedad del suelo utilizando las redes de celulares, utilizando las antenas GPS de las redes celulares. Estaban tratando de medir humedad del suelo en las antenas y los comparamos contra los sensores de campo y yo les estimé humedad del suelo utilizando imágenes Sentinel 1 y nos dio bastante buenos resultados sobre, ya les digo, sobre regiones de muy escasa vegetación y regiones de suelos más áridos. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un ejemplo de mapa. Acá ven una evolución temporal, cómo ser un mapa de humedad de Sentinel. Siguiente, por favor. Otro modelo que tiene en cuenta ahora la vegetación de manera muy parcial es un modelo de tipo Water Cloud. También son modelos que uno puede extraer
no solamente el contenido de humedad, sino podría llegar a extraer el contenido de agua en planta con este tipo de modelos o modelos sencillos que lo único que piensan es que la retrodispersión está dividida en dos componentes. Acuérdense que yo les mostré que más o menos teníamos que pensar en cuatro mecanismos de interacción, pero acá la retrodispersión la piensa como si tuviera dos componentes, una componente de vegetación y una componente que llega al suelo por un coeficiente de transmisividad, es decir, cómo decae la onda electromagnética a medida que está atravesando la vegetación, y esto va a depender justamente de cómo es la vegetación y del estado en el que la vegetación esté cuando apliquemos este tipo de modelos. Siguiente, por favor. Entonces, todos estos modelos nosotros los podríamos complementar utilizando regresiones lineales, métodos bayesianos. He visto trabajos, inclusive que se han hecho acá en Argentina, utilizando métodos bayesianos para mejorar y optimizar modelos de humedad del suelo. Se pueden aplicar modelos para detección de campo, de cambios. Podemos utilizar técnicas de minado de datos, series temporales, redes neuronales como métodos estadísticos. Métodos de asimilación de datos. eh, Homero después, en la presentación que sigue, les va a contar un poco el tema de la asimilación de datos que él utiliza para modelos de crecimiento de cultivo. Podemos utilizar métodos iterativos, donde utilizando datos auxiliares podemos minimizar una función de coste. Esto, por lo general, los mapas de humedad del suelo que utiliza SMAP, que tiene varias técnicas para calcular SMAP del suelo, y los mapas de SMOS utilizan métodos de tipo iterativo para minimizar funciones de tipo de coste. Y después podemos tener métodos de cubo de datos, es decir, ponemos información, distintos tipos de información, y lo que hacemos es correlacionar esa información, toda esa información, para poder extraer algún parámetro. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, si uno quiere extraer, por ejemplo, humedad del suelo y quiere pensar en algún modelo, primero lo que tiene que saber es cómo es ese objeto de estudio, lo que queremos estudiar. Y el suelo, desde el punto de vista eléctrico, es un material dieléctrico, ¿sí? Que está compuesta por una capa de materia sólida, por aire y por agua. 50% de aire y agua, 50%, muy simplificado lo que les estoy diciendo, 50% de materia sólida. ¿Cómo podemos censar nosotros humedad? Y porque hay un contraste muy grande entre la permitividad del agua libre, que es de aproximadamente 80, esta constante dieléctrica que yo les dije, y la permitividad de los componentes del suelo, que van de 5 a 10, o del aire, que es igual a 1. Entonces, por este contraste, nosotros podemos censar humedad en el suelo. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que encontrar una función que nos permita relacionar la retrodispersión en función de todos los parámetros que vemos en áreas agrícolas para poder extraer humedad del suelo. Entonces, tenemos un parámetro que va a depender de la humedad del suelo, que es la permitividad, la rugosidad del terreno, tenemos que tener en cuenta cómo es la vegetación, cómo es esa estructura vegetal, el ángulo de incidencia que me lo va a dar el sensor, básicamente como el ángulo de mirada, como estoy viendo, porque acuérdense que dependiendo del ángulo de mirada, yo un cultivo lo veo diferente, y la longitud de onda, ¿no? No es lo mismo trabajar en banda X, en banda C o en banda L. Siguiente, por favor. Entonces nosotros, para esa función, trabajamos con modelos desarrollados en la Universidad Tor Vergata. Usamos el modelo de Caglia y Ferrazoli, creado en 1995, en el cual ellos utilizan modelos de transferencia radiativa de la vegetación, en donde la vegetación para nosotros está representada por cuerpos dieléctricos. Por eso les decía de esas mediciones que hacíamos de las hojas, medíamos el cilindro, el volumen y todo eso, porque la vegetación nosotros la representamos como cuerpos geométricos
perdón, como cuerpos dieléctricos con cierta geometría. Es decir, los tallos los podemos representar como cilindros dieléctricos, las hojas las podemos representar como discos dieléctricos. Todo eso lo ponemos en distintas capas, entonces eso nos va a permitir ver cómo es la interacción de la onda electromagnética con la vegetación, y a eso nosotros le sumamos un modelo de suelo. ¿Sí? Que en este caso en particular yo les puse que le sumamos el modelo de suelo IEM, pero en realidad este modelo de suelo nosotros lo hemos modificado justamente para tener en cuenta esa vegetación que nos quedaba en los campos. Entonces, si nosotros queremos estimar estos parámetros biofísicos, el modelo que nosotros con el que venimos trabajando y que tuvimos y que adaptamos a la región pampeana, porque no es lo mismo los trigos que se ven en Italia que los que podemos llegar a ver acá en la región pampeana, y que desarrollamos nuevos parámetros, como por ejemplo distintos tipos de cobertura vegetal sobre el suelo, y hasta inclusive tuvimos que desarrollar el modelo de soja, que en Europa este no estaba. Entonces desarrollamos para distintos tipos de cultivo modelos electromagnéticos característicos que permiten ver cómo es la interacción de la onda electromagnética, y eso a su vez nos va a permitir extraer parámetros físicos, como por ejemplo humedad del suelo, como por ejemplo contenido de agua en planta, como por ejemplo rugosidad del suelo, o altura en planta. Es decir, podemos extraer distintos tipos de parámetros dependiendo de el tipo de cultivo con el que estemos trabajando. Hasta inclusive en algunos cultivos estamos viendo de hacer el seguimiento del estado fenológico, utilizando este tipo de modelos. Pero la permitividad del suelo, esta permitividad que yo les puse acá, la tenemos que pasar a humedad. Y para pasar a humedad, nosotros lo que tenemos que utilizar son funciones que se denominan funciones de pedotransferencia. Esas funciones de pedotransferencia lo que me relacionan es la permitividad del suelo con las características propias del suelo. Así como para cultivos nosotros veíamos cómo era la estructura del cultivo y generábamos para cada tipo de cultivo y el cultivo creciendo distintos tipos de estructuras, para el suelo nosotros tenemos que tener en cuenta distintos parámetros como la temperatura, la humedad, la salinidad, la materia orgánica, la densidad de, del suelo, lo que se llama el book density. Y estas funciones de pedotransferencia la hemos adaptado o la hemos calibrado para cada tipo de suelo dentro de la región pampeana, que es el lugar donde nosotros implementamos estos mapas de humedad. Ahora estamos pensando en eh, la región pampeana, básicamente es el área productiva que tiene Argentina, donde se produce la mayor cantidad de cultivos en Argentina. Está compuesta por provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Eso es para nosotros nuestro área núcleo. Ahora estamos pensando en extender estos mapas de humedad del suelo a otras regiones, y hasta inclusive ya nos están pidiendo de otros países, nos están pidiendo también ver si podríamos implementar este tipo de mapas a baja resolución. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos en este tipo de mapas? La siguiente, por favor. Que como tenemos baja resolución, lo que podemos hacer es, si calculamos estos mapas de humedad del suelo con una resolución de 150 metros, como estamos haciendo con las imágenes StreamMap, podemos llegar a ver variaciones de humedad intralote. Entonces, esto puede permitir a un productor ver cómo es su campo y determinar eh, cómo, si tiene que regar, si no tiene que regar, si tiene que poner fungicida o no en alguna determinada región, dependiendo de cómo es la humedad del suelo, o si puede cosechar o no puede cosechar dependiendo de esta humedad. Entonces, ¿para qué hemos usado nosotros esta estimación de humedad del suelo? Nosotros lo usamos también para estudiar índice de sequía. Ayer tuvieron una charla
viendo el tema de índice de sequía, nosotros a los indicadores ópticos le incorporamos también mapas de humedad del suelo y esto nos permite también monitorear cómo son las anomalías de humedad del suelo para distintas regiones del país. Hacemos mapas de anomalías, es decir, tomando los promedios de años anteriores y los comparamos con el actual a ver cuál es la diferencia entre el promedio y el actual, de tal manera de ver si la humedad está por encima o por debajo del promedio. También estamos trabajando en pronósticos meteorológicos, estamos trabajando con el Servicio Meteorológico Nacional en ver mapas de humedad del suelo dentro de pronósticos meteorológicos. En el 2004, creo, la humedad del suelo se declaró como una variable esencial de medición, Organización de Meteorología Mundial, justamente porque la variable humedad del suelo también puede ajustar pronósticos meteorológicos. Lo usamos también para ver crecimientos de cultivo, para alerta en inundaciones, es decir, asimilando mapas de humedad del suelo en cuencas, uno puede llegar a determinar el estado hidrológico y ver cómo aumenta o disminuye el caudal y poder dar una alerta de inundaciones sobre una cuenca. Y también la hemos utilizado para propagación de plagas, enfermedades, básicamente más que enfermedades, bueno, enfermedades en cultivos agrícolas, que un poco les va a contar Homero después, y propagación de plagas. eh, Una de las plagas que nosotros tenemos es la langosta, México creo que se llama el chapulín. Eh, la langosta arrasa con cultivos, entonces lo que estudiamos fueron, utilizando los mapas de humedad del suelo y mapas de temperatura, o sea, otras fuentes de información, estudiar si el ambiente era propicio para la propagación de estos tipos, para que puedan colocar sus huevos y la propagación de este tipo de insectos que estaban arrasando con campos agrícolas. ¿Sí? Entonces, los mapas de humedad los estamos utilizando para distintos tipos de aplicaciones. La siguiente, por favor. Bueno, esto es para que vean la sensibilidad a los cambios de humedad del suelo para una determinada región, como la región se fue secando en utilizando distintas épocas del año para esto. La siguiente, Amalia. Esto es un poco lo que les decía sobre Mendoza, sobre campos de riego. Fíjense que todo lo que ven en rojo son humedades bajas, toda la zona está seca y lo que ustedes ven en azul, sí, inclusive pueden llegar a ver en la imagen los canales por donde está circulando el agua, ¿sí? Con tonos más azulados. Entonces la idea es poder implementar estos mapas fuera de la región, a ver si lo podemos implementar en otros lugares donde también son muy necesarios justamente para ver el tema de el uso racional del agua, sobre todo en regiones donde el agua es bastante escasa. Siguiente, por favor. Bueno, esto es una animación para mostrarles sobre campos, sobre pivot de riegos, cómo estudiamos cómo eran las variaciones de humedad del suelo para estos pivot de riegos. Y en esta imagen, como verán, si bien es un pivot de riego que supuestamente debería irrigar de manera uniforme, fíjense que el campo van de celestes a rojo justamente porque la humedad no es uniforme. Entonces usamos, usamos esta tecnología para ver cómo son los cambios de humedad en vivo de riegos. Y solamente quería mostrarles el tema de estado, de que con este tipo de tecnologías podíamos ver el estado fenológico y el contenido de agua en cultivos. ¿Sí?